¿Y si te dijera que una de las historias más poderosas de la Biblia es también una de las más ignoradas? Débora, la única mujer jueza de Israel, rompió todas las reglas de su tiempo y mostró que descubrir cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear tu vida con el propósito divino puede transformar no solo tu destino, sino el de una nación entera. Mientras muchos creen que el liderazgo espiritual es solo cosa de hombres, su historia demuestra que, cuando Dios llama, lo imposible se vuelve inevitable. Imagina un tiempo sin orden, sin líderes claros, donde cada quien hacía lo que le parecía correcto. Ese fue el escenario donde surgió Débora. Mientras muchos veían caos y desesperanza, ella veía una oportunidad para descubrir cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear su vida con el propósito divino. No esperó instrucciones humanas, ni siguió tradiciones. Se levantó con determinación, guiada por la voz de Dios, transformando su realidad a través del poder de la oración y la palabra de Dios. Así fue como Débora, la única mujer jueza de Israel, dejó su marca imborrable. Curiosamente, el nombre Débora significa abeja. Y al igual que una abeja que trabaja sin descanso por el bien de la colmena, ella guiaba al pueblo con sabiduría, firmeza y una visión clara de su misión. Entendía que explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en la vida diaria es clave para quienes desean prosperidad verdadera. Débora no lideraba por el deseo de poder, lo hacía porque creía que la fe puede traer prosperidad y guiar los pensamientos hacia el éxito. Ella visualizaba la victoria incluso antes de que comenzara la batalla, porque sabía que, con Dios, la victoria es inevitable. Pero su impacto fue mucho más allá de las decisiones judiciales. Débora conectaba la fe con el cumplimiento personal, mostrando cómo la espiritualidad y el liderazgo guiado por Dios pueden transformar destinos. Ella no solo juzgaba, inspiraba. Su vida entera era una lección viva de cómo desarrollar una mentalidad de victoria a través de Cristo, manifestando las promesas de Dios incluso en tiempos de crisis. Y justo en ese momento, Israel atravesaba uno de sus periodos más oscuros, sin rey, sin orden y sin dirección clara. Débora no apareció en tiempos de estabilidad, sino cuando Israel vivía sumergido en el caos. No había rey, el sacerdocio estaba ausente y cada tribu caminaba en dirección contraria. Sin un liderazgo claro, el pueblo había perdido la noción de propósito divino. Sin embargo, incluso en medio de la confusión, algunos corazones descubren cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinean su vida con el propósito divino. Débora no solo entendió esto, sino que encarnó esa verdad, transformando la realidad de toda una nación a través del poder de la oración y la palabra de Dios. Dios no eligió a un guerrero experimentado o a un líder tradicional, levantó a una mujer profetisa en una sociedad donde eso era impensable. Y es que explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en la vida de alguien revela que la verdadera autoridad no depende de títulos o tradiciones, sino de una fe firme capaz de traer prosperidad y guiar los pensamientos hacia el éxito. Débora entendía que la victoria nace primero en la mente alineada con la voluntad de Dios. Sin buscar protagonismo, asumió la responsabilidad que nadie más quiso cargar. Desde las palmeras donde se sentaba para escuchar al pueblo, Débora conectaba fe y realización personal, guiando con palabras que inspiraban obediencia y unidad. Ella sabía que cada juicio era una oportunidad para visualizar las metas con la fuerza de la fe, construyendo una mentalidad de victoria a través de Cristo. No imponía, inspiraba. No forzaba, motivaba. Y a través de cada palabra, manifestaba las promesas de Dios en su vida y en la de los demás. La amenaza de Jabín y su poderoso comandante Sísara pendía como una sombra sobre Israel. Los ejércitos enemigos eran implacables, y el miedo había paralizado a un pueblo que había olvidado cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear su vida con el propósito divino. Fue entonces cuando Débora, con esa claridad que solo tienen quienes transforman su realidad a través del poder de la oración y la palabra de Dios, convocó a Barak. Ella no solo veía un ejército enemigo, veía una oportunidad para demostrar cómo la fe puede traer prosperidad y guiar los pensamientos hacia el éxito. Barak, sin embargo, dudó. En vez de asumir el llamado, puso condiciones, solo iría a la batalla si Débora iba con él. No es difícil identificarse con esa reacción.
¿Cuántas veces las personas frenan sus sueños esperando garantías? Lo que Barak no entendía es que explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en la vida es entender que la verdadera garantía es la presencia de Dios. Débora visualizaba la meta con la fuerza de la fe y desarrollaba una mentalidad de victoria a través de Cristo, incluso antes de dar el primer paso. Así es como las promesas de Dios comienzan a manifestarse. Con firmeza, Débora aceptó acompañarlo, pero le dejó claro que la gloria de esa victoria no sería para él. La historia ya estaba escrita, Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. ¿Cuántas veces el orgullo humano se resiste a reconocer que el éxito verdadero viene de alinear la vida con el propósito divino? Con cada palabra, Débora conectaba fe y realización personal, recordando que el verdadero liderazgo nace de la obediencia a Dios. Tras la victoria sobre Sísara, Débora y Barak no regresaron simplemente a la rutina, ni permitieron que el milagro se diluyera con el paso del tiempo. En cambio, con profunda gratitud, compusieron un cántico que no solo celebraba el triunfo, sino que mostraba cómo descubrir cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear la vida con el propósito divino. Ese canto no era solo música, era testimonio vivo de cómo transformar la realidad a través del poder de la oración y la palabra de Dios, marcando para siempre la memoria de Israel. La música, en aquella cultura, era mucho más que entretenimiento. Era memoria colectiva, enseñanza espiritual y recordatorio de que explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en la vida puede traer prosperidad y guiar los pensamientos hacia el éxito. Débora entendía que cada generación necesita sus propias canciones de fe, relatos que inspiren a visualizar las metas con la fuerza de la fe y desarrollar una mentalidad de victoria a través de Cristo. Cada verso era un llamado a recordar cómo Dios manifiesta sus promesas en quienes confían en Él. Lo curioso es que el cántico de Débora no solo describe la batalla, sino que revela el corazón de una líder que conectaba fe y realización personal en cada decisión. Su voz, acompañada por la de Barak, atravesaba las generaciones, recordando que las bendiciones y la victoria no son casualidad, sino resultado de alinear la vida con el propósito divino. Y así, Débora no solo juzgó y lideró, dejó un legado que vinculaba la gratitud con la perseverancia, la memoria con la fe y la música con la enseñanza. La historia de Débora no es solo un relato antiguo, es un espejo donde cada persona de fe puede reflejarse. Su vida muestra que la sabiduría y el coraje no nacen del talento humano, sino de descubrir cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear la vida con el propósito divino. Débora entendió que transformar la realidad a través del poder de la oración y la palabra de Dios no era una opción secundaria, sino el camino esencial para vivir en victoria. Su liderazgo nos recuerda que los planes divinos siempre incluyen a quienes están dispuestos a escuchar. Débora no buscaba protagonismo ni títulos. Su verdadera grandeza surgió de conectar la fe con el cumplimiento personal, guiando al pueblo con el ejemplo. Su historia nos enseña que explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en la vida puede traer prosperidad y guiar los pensamientos hacia el éxito, pero esa prosperidad va mucho más allá de bienes materiales. Se trata de visualizar las metas con la fuerza de la fe, sabiendo que cada paso guiado por Dios es un paso hacia la plenitud. Débora no fue grande porque quiso serlo, fue grande porque se dejó moldear por la voluntad divina. Su legado nos invita a desarrollar una mentalidad de victoria a través de Cristo, entendiendo que la verdadera fuerza nace de la rendición. Débora manifestó las promesas de Dios al ponerse al servicio de un propósito mayor, dejando que su vida se convirtiera en un canal de bendición para toda una nación. Su historia no es solo inspiración, es una brújula para quienes anhelan conectar fe y realización personal, recordando que Dios sigue levantando personas dispuestas a alinear su vida con el propósito divino. Ahora que conoces la historia de Débora, la pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Descubrir cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear tu vida con el propósito divino no es solo teoría bonita, es un llamado urgente. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más para ti, pero el miedo o la duda te paralizan? Débora te muestra que la fe puede traer prosperidad y guiar tus pensamientos hacia el éxito, si te atreves a creer. Así que dime, ¿estás listo para dejar de ser espectador y convertirte en protagonista de la historia que Dios quiere escribir contigo?
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo transformar tu realidad a través del poder de la oración y la palabra de Dios.